Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar de Mac for Realtors, este espacio donde hablamos sobre diferentes temas de marketing inmobiliario y relacionados a toda la actividad que realizan los realtors en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar tus leads con email marketing. Vamos a ver diferentes pasos desde la construcción de la base de datos, pasando después por de qué manera enviar esos emails, con algunos tips de cómo tiene que ser el asunto, cómo tiene que ser el cuerpo del email, pruebas que se pueden realizar. Y el último paso es el más importante para poder transformar esos leads en clientes, hacer ese seguimiento que lo vamos a ver como último paso de todo este proceso. Entonces, bueno, primero que hay que hacer, obviamente, para poder trabajar leads a través del email marketing es tener una base de datos, ¿no? Construir esa base de datos. Y acá la clave es constantemente ir haciendo crecer esa base de datos. No es suficiente con armar una primera base y trabajar sobre esa base de datos, sino que hay que seguir constantemente agregando contactos. A través de, obviamente siempre arrancamos con nuestro plan de contactos, esa es nuestra base de datos inicial. Todo realtor lo primero que tiene que hacer cuando empieza a trabajar es armar su plan de contactos, o plan 250, como a veces se lo conoce también, que básicamente es hacer un listado de toda la gente que me conoce y que yo conozco, y que son los primeros datos y, digamos, lo más fácil de conseguir para empezar a trabajar con todo lo que es esto de email marketing. Después, bueno, podemos ir datos que vamos consiguiendo o gente que vamos conociendo. Toda esa información, toda esa gente que vamos conociendo, ir agregándola a esta base de datos. Pero en general eso suele ser un crecimiento lento, entonces obviamente lo más recomendado para poder nutrir realmente esta base de datos es hacer campañas, ¿no? A través de Facebook, a través de Google, hacer campañas de generación de leads que nos permitan incorporar grandes volúmenes de nuevos leads a esta base de datos, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que estar automatizado, ¿no? Se genera el lead a través de esta campaña y que automáticamente ingrese a nuestra base de datos y a nuestra secuencia de emails, como vamos a ver ahora un poquito más adelante en el siguiente paso. Puede haber secuencias automáticas o puede ser envíos regulares, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esta base de datos, ya la estamos nutriendo, este trabajo de aumentar la base de datos obviamente es constante, nunca para. Pasamos al siguiente paso, que es cómo trabajar los emails. Y acá lo primero que se nos plantea tenemos dos opciones, ¿no? A la hora de automatizar. Nosotros podemos enviar una secuencia preprogramada o enviar emails regulares que se envían semana a semana. ¿Cuál es la diferencia? En la secuencia yo defino 3 correos, 5, 10, digamos, la cantidad que yo defina, y digo, bueno, cuando ingrese un nuevo lead a mi base de datos, el primer día yo le mando este correo de bienvenida, gracias por descargarte la guía, acá te dejo mi página web, si querés hacer una reunión conmigo, acá te dejo este link, un primer mail introductorio. Después digo, bueno, al siguiente día lo invito a leer un artículo mío de mi blog que habla de por qué invertir o por qué comprar una propiedad en Miami. Entonces al siguiente día le llega ese mail. Entonces cada persona que va ingresando a la base de datos, independientemente de cuándo ingresa a la base de datos, va recibiendo esos correos en esa secuencia. El primer día, al segundo día le mando el otro que decía. Y bueno, y así puedo definir obviamente una cantidad enorme de pasos. La otra opción es emails regulares, donde yo voy programando y a toda la base de datos al mismo tiempo le mando siempre los mismos correos. ¿Cuál es mejor? Bueno, ahí va a depender de cada uno. Para mí lo que yo recomiendo es usar un híbrido. Primero una secuencia, cuando el lead recién ingresa a la base de datos, meterlo en una secuencia donde yo mande ese mail introductorio, le dé como la bienvenida. Si se descargó la guía, le vuelvo a mandar el link para que pueda descargarse la guía nuevamente, ¿no? Con algunos llamados a la acción de que genere una reunión, que me contacte por WhatsApp. Y después le voy a mandar 3 o 4 correos que son como la información esencial. Por ejemplo, ¿por qué comprar en Miami? Que lo puedo mandar a un video mío grabado en YouTube, lo puedo mandar a un artículo de blog, lo puedo hacer descargar otra guía. Y después, bueno, una serie de mails donde le voy pasando información más básica, por qué contratar un realtor, quién paga la comisión, todo eso puede ser otro tema que le puede interesar. Y entonces les voy poniendo ese llamado a la acción para que
genere una reunión conmigo o que me contacte por WhatsApp. Una vez que termina esa secuencia de mails, lo pongo en la base de datos de los emails regulares, donde voy mandando semanalmente distintos tipos de información, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de emails que puedo mandar. Entonces ahí ya entra con todo el resto de la base de datos, donde ahí sí, todas las semanas todos reciben lo mismo. Una cosa que también una buena práctica en este caso es segmentar las personas que más abren los correos y a esos mandarles con mayor frecuencia, ¿no? Porque esa es otra duda que suele haber. ¿Qué frecuencia uso para mandar correos? ¿Mando uno por semana? ¿Mando uno cada día? ¿No los canso con un email por día? Y acá un poco la regla general, o por lo menos la que nosotros aplicamos, es preferible cansar a alguien que no es un potencial cliente y que se desuscriba, que dejar de contactar a uno que realmente es un cliente potencial y a través de estos mails lo podemos, ¿cómo se dice? Podemos hacer convertirlo en un cliente, ¿no? También tengan en cuenta que muchas veces los emails van a spam, entonces si yo le mando todos los días probablemente no vea los correos de todos los días, y también la gente en general va mirando los mails, no entra todos los días. Últimamente ya el mail es una herramienta que no se mira todos los días como antes, entonces por ahí entra cada 2 días y nuestro mail quedó en la cola, entonces mira los últimos que recibió. También el principal motivo de este envío de los correos es que la persona se acuerda de mí, ¿no? Que estemos siempre en la cabeza de ese cliente, que nosotros trabajamos en real estate, que estamos en Miami, le estamos mandando información constantemente. Entonces, cuando esa persona diga, a ver, me interesa hacer una inversión o quiero comprar una propiedad en Miami, en los primeros que piense sean nosotros. Ese es el principal objetivo del email marketing. Más que lo abran, que lo lean. Obviamente que lo abran y que lo lean mucho mejor, pero el principal objetivo es estar siempre ahí presente en la mente de esa persona, para que el día que quiera hacer una operación piense en nosotros primero que en nadie, ¿no? Entonces, bueno, recomendado frecuencia para mí todos los días, mínimamente mandar 2 correos a la semana. Hay gente que manda 1 y le funciona también, o sea, de nuevo, acá cada uno puede ir probando, pero siempre es recomendable más frecuencia que menos frecuencia. Otro tema que también es clave y que es importante tratar ahora es el asunto del correo, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo hago para que la gente abra más los correos? Y bueno, la tasa de apertura es directamente proporcional a qué tan bueno es el asunto que estoy utilizando para ese envío. Y acá lo recomendable es usar menos de 30 caracteres. Es muy poquito 30 caracteres, pero piensen que en general la gente lo mira en su teléfono, el teléfono muestra solo una partecita del asunto. Si tiene más de 30 caracteres, tratar que los primeros 30 sean los más importantes y los que llamen más la atención. Y hay que ser muy conciso e ir al grano, ¿no? No hay que poner palabras de más, es bien puntual, y la persona tiene que, viendo el asunto, entender qué es lo que va a encontrar si abre ese correo, ¿no? Por ejemplo, no sé, este proyecto en Miami es para ti, o invierte en Miami y resguarda tu patrimonio. Se pasan un poquito, de hecho, estos asuntos de 30 caracteres, pero tiene que ser como la idea bien concisa y bien rápidamente la persona con un vistazo ya se da cuenta de qué es lo que va a encontrar en ese correo si lo llega a abrir, ¿no? O no cometas estos errores al comprar en Miami. Eso también, a veces los asuntos por la negativa también funcionan, igual que los ganchos ahí en redes. Después, yendo ya al cuerpo del email, al texto, en general lo recomendable es entre 100 y 200 palabras. Acá también la gente no tiene mucho tiempo para leer correos, entonces hay que ser muy conciso, muy directo. Hay que usar un lenguaje sencillo, no hay que usar mucha jerga, muchas palabras raras, ni mucho término legal. Siempre hacer oraciones cortas, párrafos cortos, conciso y con un llamado a la acción para más información y no dar toda la información en el correo, ¿no? Mira, acá es muy recomendable, sobre todo en lo que son emails de alguna oferta de producto, incluir imágenes. Todos somos muy visuales hoy en día, entonces siempre meter alguna imagen es interesante, salvo los correos que son cortitos y muy concisos de información, pueden ir sin imágenes. No todos los correos tienen que llevar imágenes, pero hay que ir como haciendo esa combinación entre la parte gráfica y la parte de texto. Una parte muy importante, o sea, lo primero que vemos es
cuántos emails se entregan, lo segundo es cuánta gente abre ese email y la tercera es cuánta gente hace clic en mis emails. Entonces, para que la gente haga clic, tiene que haber llamados a la acción. Durante todo el correo, constantemente, yo diría que después de cada párrafo debe haber un llamado a la acción para que esa persona haga clic. ¿Por qué es tan importante el llamado a la acción? Primero porque eso va a generar algo que a mí me interesa. Por ejemplo, agendate una reunión conmigo o mirá este video mío en YouTube que te explico por qué comprar en Miami. Pero lo más importante de todo es que me permite a mí, después viendo los reportes, entender quién abre el correo, esa es una persona que está interesada, y el que hace clic es una persona que está muy interesada. Entonces, con esa información yo puedo saber a quién puedo contactar o quién es el que está más interesado. Para esta persona veo que abre todos los correos y hace clic 3 veces o en 3 llamados a la acción en cada correo que mando, lo voy a contactar primero, ¿no? Es muy importante eso entonces de tener esos llamados a la acción y tener varios dentro del email. Después de cada párrafo poner un botón, o sea, los llamados a la acción tienen que ser bien claros y llamativos. Los típicos son: visita mi página web, mira este artículo para más información, mira este video, descargate la guía, agenda una reunión conmigo, contactame por WhatsApp. Esos serían como los típicos, pero siempre depende también de qué se trate ese correo, se puede generar un llamado a la acción diferente. Otra cosa que también sirve mucho es personalizar el texto con el nombre de la persona. Y acá igual esto termina siendo un arma de doble filo, porque para poder hacer esto es clave tener la base de datos actualizada y bien trabajada. Si solamente los leads que se ingresan, ¿no? Cuando doy de alta los contactos, no pongo las mayúsculas, no pongo bien los nombres, no me fijo en los errores de ortografía, es, digamos, algo que debería ser positivo se transforma en negativo, porque cuando me llega el correo me dice: hola Fred, mal escrito mi nombre, o dice hola nombre porque no está cargado el nombre, y termina siendo algo negativo. Entonces, si no está bien trabajada la base de datos, si no tiene un asistente que les esté depurando la base, revisando todos los leads que entran y arreglando ese campo, yo les recomiendo que pongan hola, ¿cómo estás?, sin el nombre de la persona. Si van a ser prolijos y hacer mucho hincapié en tener la base de datos bien depurada, lo ideal es que cuando la persona abra el mail diga: hola Federico, ¿cómo estás? Porque, obviamente, más allá de que todos nos damos cuenta que es un mail automatizado, inconscientemente sentimos que está hecho más para nosotros. Lo mismo en el asunto, funciona muy bien poner el nombre, coma, el asunto. Federico, no te pierdas esta propiedad en Miami. Porque uno cuando ve su nombre siente que es algo como mucho más personalizado y más ganas de abrirlo. Funciona de nuevo, ¿no? Inconscientemente. Tipos de emails se pueden mandar. Se pueden mandar emails de tipo educativo, donde nosotros damos información sobre cuál es el proceso de compra de una propiedad en Florida, por ejemplo, cómo obtener financiamiento, qué es una inspección, qué es el contrato de compraventa, donde digamos, explicamos distintas cosas típicas de la operatoria inmobiliaria. También pueden ser mails informativos o de entretenimiento, donde en realidad, bueno, informativo y entretenimiento yo lo separaría en 2 categorías separadas. Informativo sería más indicadores, por ejemplo, de la inflación de Estados Unidos, cómo está el mercado inmobiliario, cómo vienen los precios, cómo está la tasa de interés, que es información del mercado o del contexto macroeconómico que le dan información útil para tomar decisiones a la persona que quiere comprar una propiedad o quiere invertir en una propiedad. Y lo que es información más de entretenimiento son más datos de color, por ejemplo, mirá este nuevo restaurante que abrió en Miami, o Messi se mudó a Miami y mirá a dónde estuvo. Digamos, son cosas, o una que hubo reciente también, Jeff Bezos se muda a Miami. O sea, es información que nos da algún contexto informativo, pero es más como de entretenimiento. Son 2 rubros que a veces se superponen un poquito, pero es otro tipo de información que podemos mandar. Y el último, y este es el que menos hay que utilizar de todos, es el de producto, ¿no? Donde yo mando una oferta o un listing que tengo, una propiedad que tengo para la renta, un proyecto de preconstrucción. Nosotros trabajamos mucho con clientes, con realtors latinos que trabajan con público internacional, y lo que más están promocionando hoy en día es proyectos de preconstrucción. Entonces es un producto ideal para
mandar una oferta y hablar sobre algo que queremos vender. Pero tiene que ser lo mínimo. Si supongamos mandamos todos los días correos, 4 deberían ser educativo, informativo, de entretenimiento. Supongamos 2 educativos, 1 informativo, 1 de entretenimiento, o entre esos temas hacer 4 de esos correos, y 1 de producto solamente. Solamente un 20% tiene que ser algo de oferta. Cuando son proyectos de preconstrucción, realmente también a veces termina siendo como informativo o de entretenimiento, porque son cosas atractivas, o sea, son proyectos nuevos, entonces es novedoso. En general tienen lindas fotos los desarrolladores, entonces queda lindo el correo con esas fotos publicado. Entonces, la verdad que es el producto ideal para comunicar, pero bueno, ahí va a depender también el foco de cada realtor. Si su foco son listings, obviamente van a usar sus listings, o si su foco son rentas, usarán las rentas, ¿no? Y también otra cosa interesante para hacer son las pruebas, ¿no? No todas las bases de datos, no todos los públicos, no todas las audiencias son iguales y, digamos, cada uno tiene que ir probando cuál es el mejor horario, cuál es el mejor día para hacer cada tipo de envío. Entonces lo ideal es ir probando, mandar a veces un correo a la mañana, a veces a la tarde, y después obviamente analizar esos resultados hasta definir, no, me conviene mandar los educativos en tal horario, o no, a mí me funciona mejor al mediodía. En general, los mejores horarios son primera hora de la mañana, al mediodía o a la última hora de la tarde, cuando la gente ya termina de trabajar y como que hace ese cambio de trabajo a descanso. Son momentos que la gente suele entrar a leer su correo, o cuando recién llegan a la oficina también es otro momento típico que la gente, bueno, llega, mira los correos y bueno, empieza a trabajar. Otra opción también son los test AB, donde hacemos 2 formatos de correo, supongamos para probar asuntos, a ver qué asunto nos funciona mejor. Hacemos 2 asuntos diferentes y hay sistemas que nos permiten dividir la base de datos en 2, que eso obviamente lo hace el sistema automáticamente. A unos le manda un correo, una versión del correo, y a otros le manda otra versión del correo. Y también ahí de nuevo testeamos qué nos funciona mejor, qué tipo de asunto funciona mejor con nuestra base de datos, y podemos ir haciendo pruebas para ir ajustando y mejorando la efectividad de nuestros correos. Bien, esto ya, digamos, sería como la parte más técnica de cómo mandar los correos y algunos tips de eso, ¿no? Cómo hacer el asunto, cómo tiene que ser el cuerpo. Y el último punto es el más importante de todos, que es hacer el seguimiento de todos estos envíos, ¿no? En general los envíos son automatizados, entonces lo que tenemos que hacer es ver los reportes de quiénes abren los correos, quiénes hacen clic. ¿Por qué? Porque todo esto que hacemos lo hacemos para entender, digamos, para madurar los leads, para entender quién es el que está interesado. Si hay una persona que abre todos los correos, hace clic, mira los artículos, se descarga la guía, claramente es alguien que está interesado. Puede ser que no, tenga mucho tiempo libre y esté, bueno, mirando todos los correos que le llegan, todos los abre y todos hace clic, pero sería, digamos, un caso raro. Normalmente el que hace eso es una persona que está muy interesada, le llama la atención la información que estamos enviando, entonces es la persona ideal para llamar y contactar. En lugar de estar llamando aleatoriamente a la gente en mi base de datos, lo que hago es ordeno mi base de datos por aperturas y por clics. Y los que tienen más aperturas y más clics a estos correos son los primeros que llamo. Entonces, de esta manera, lo que nos permite el email marketing, que en realidad es una herramienta para eso, el primer punto y más importante, estar en el top of mind de nuestro cliente. Que todo el tiempo esté recibiendo información nuestra referida al mercado inmobiliario para que se acuerde que estamos en ese mercado y que estamos para ayudar. Ese es el primer objetivo y el más importante. Y el segundo es ¿no? De detectar los clientes interesados. Entonces me permite enfocar mis llamadas y mi tiempo de hacer llamados a clientes que ya tengo una pauta mucho más certera de que pueden llegar a operar y no estoy llamando gente al azar. Así que bueno, hay acá algunas preguntas que me están haciendo, como siempre les digo, las vamos a responder en privado. Les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya gustado este tema. Nosotros somos Mac4Realtor, somos una agencia de asistencia para realtors latinos en Estados Unidos. Nos enfocamos en ese nicho, somos especialistas en ese nicho. Y bueno, damos todo tipo de asistencia, desde email marketing, generación de campañas, creación de contenido, redes sociales, página web, y también todo lo que es la asistencia administrativa en lo que es contratos, transacciones
inclusive también asistentes dedicados. Tenemos clientes que tienen su propio asistente contratado a través nuestro, entonces nosotros le facilitamos todo lo que es la capacitación y la supervisión de ese contacto, y es mucho más simple que estar contratando una persona por fuera, que en general, aparte de mucha rotación, entonces es como que constantemente tienen que estar capacitando. Acá lo tienen como mucho más solucionado, y con una red de apoyo atrás que le puede ayudar en el día a día, ¿no? Así que bueno, cualquier información me pueden contactar a fede@mac4realtors.com. También los invito a que visiten nuestra página web, que es mac4realtors.com, mac4realtors.com, donde pueden ver ahí nuestros servicios y más información. Bueno, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo jueves.